Mire, el problema es que la temperatura del planeta sigue subiendo. Fíjese que el pasado 6 de julio del año 2023 se había establecido el récord mundial, ¿verdad? Era 17.08 grados centígrados, la temperatura planetaria, ¿verdad? Promedio. El pasado domingo fue batido ese récord, llegó a 17.09 y el pasado lunes batió el récord del día anterior, 17.15 grados centígrados. Entonces, y cuando uno ve, por ejemplo, cómo ha sido la temperatura en los últimos años, resulta que los últimos 10 años han sido los más cálidos de que tienen registros. Entonces, ¿qué significa esto? Cada vez hay más energía en la atmósfera, cada vez está cambiando más el clima, ¿verdad? Cada vez estamos teniendo más sequías, cada vez más huracanes y más fuertes, ¿verdad? Este huracán que acaba de pasar, Beryl, en 24 horas llegó de ser una depresión tropical a categoría 4. Nunca se había visto eso. Porque antes pasaban 6 días para que sucediera semejante cosa, mientras el huracán se iba moviendo en el Pacífico, en el Atlántico, ¿verdad? Entonces, esto lo primero que afecta es la agricultura. Es la primera cara fea del cambio climático, el hambre. Porque esto nos destruye los alimentos. Tanto la gran cantidad de lluvia como la escasez de lluvia, ¿verdad? Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros como país? Tratar de producir el alimento que necesitamos en El Salvador, porque lo estamos importando. La mayor parte de los alimentos vienen de otros países y eso no solo nos genera inseguridad, sino que cuando hay un problema en otro país salimos afectados nosotros, que no tiene nada que ver, es una cosa política por allá, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros deberíamos, como decimos en salvadoreño, ponernos las pilas para ver cómo sobrevivimos ante esta realidad. ¿Piensa que el gobierno de El Salvador está haciendo algo para contrarrestar estas consecuencias del cambio climático? Mire, a mí lo que me preocupa es que el gobierno de El Salvador lo que está permitiendo es la destrucción de los bosques. Y fíjese que nosotros como país no somos, digamos, como grandes contribuyentes al cambio climático planetario, pero no estamos volviendo más vulnerables, porque toda la deforestación que está ocurriendo, eso la permiten las autoridades. ¿Y eso qué significa? El agua ya no encuentra suficiente tiempo como para entrar en los mantos acuíferos, ¿verdad? Sino que agarra cuesta abajo, generando inundaciones en las partes bajas de la ciudad, ¿verdad? Erosionando la tierra. Entonces, eso es lo que está haciendo el gobierno. Yo creo que el gobierno, mire, debería saber primero que el cambio climático no es en serio, no permitir que el territorio se siga volviendo más vulnerable, garantizar que en El Salvador se va a producir el alimento que vamos a necesitar, garantizar que vamos a tener el agua potable que vamos a necesitar. Esto significa proteger los territorios, porque en El Salvador sigue lloviendo bastante, ¿verdad? En promedio, digamos, al año. No ha dejado de llover, ¿verdad? Sigue lloviendo, en los últimos 50 años no ha bajado la cantidad de lluvia, quizás ha subido un poquito. Entonces, yo creo que esas deberían ser las políticas del gobierno. Y otra cosa importante también es distribuir esto entre todos los sectores, ¿verdad? Por ejemplo, vaya, si las juntas de agua están dándole agua a mucha gente, habría que ver cómo se pone de acuerdo con ellas, ¿verdad? Y tratar de que sigan dando el agua, garantizar que sea de buena calidad, que se garantiza la disponibilidad del recurso, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero a veces el gobierno, lo hemos visto, por ejemplo, con las alcaldías, les quita el FODES y hace el DOM. El DOM no tiene capacidad para atender todo el país. Sería mejor que todas las alcaldías cooperen, darle el FODES de nuevo, ese tipo de cosas. En esta misma línea estamos con la alza de los precios de frutas y verduras. Si me podría comentar si esto influye gravemente, ya que no somos los que cosechamos, ¿verdad? Sino que importamos en los precios. Claro. Mire, debería ser política del gobierno ver cómo se produce en El Salvador el alimento que se necesita y en forma agroecológica, sin depender de tantos químicos y en forma diversa. A toda la gente debería promovérsele que produzca alimentos. Usted a lo mejor tiene un pedito de tierra en su casa, produzca sus verduritas, ¿verdad? Si usted logra ahí sacar su huiquil, pipián, papa, ¿qué? Zanahoria, en fin, usted va a reducir la demanda, los precios van a bajar. Un error que se comete es depender de 3 o 4 grandes productores, porque pueden, ¿verdad?, empujar a las autoridades a tomar decisiones con la fuerza que tienen. Pero cuando usted tiene 5,000 productores, allí, ¿verdad?,
es difícil que ellos tomen un acuerdo para obligar, digamos, una determinada política de gobierno. Entonces, es mejor tratar de promover diversidad en todo lo que es la producción, a nivel familiar, a nivel comunitario. Y eso nos lleva a otro aspecto. Todo lo que es desecho orgánico en el país debería ser convertido en abono. Todo lo que es desecho orgánico, en vez de llevarlo a un botadero. ¿Por qué? El desecho orgánico son recursos que usted extrae de la tierra. Entonces tiene que regresarlos. La tierra no es infinita que le va a estar dando frijol y frijol todo el tiempo. Tiene usted que regresar los nutrimentos, en vez de estarlo yendo a botar allá al botadero por allá. Entonces, esa debería ser otra política. Y no andarlo procesando los desechos orgánicos en un lugar central, donde usted ande paseando toda la basura por la capital, ¿verdad? No, cada mercado, por ejemplo, debería tener su lugarcito ahí donde usted, todo lo orgánico, porque ahí hay desperdicios, desechos de hortalizas y todo, convertirlo en abono, ahí. Y ese abono regresarlo a la tierra, ¿me entiendes? Son políticas que el gobierno debería implementar, pero no se ve nada de eso. También comentaba en la entrevista que el 25% de los residuos son plásticos. ¿Qué medidas recomienda para disminuir esos residuos? Mira, aquí, de acuerdo al Ministerio del Ambiente, el 25% de los desechos que se recogen son plásticos. 1.000 toneladas cada día. Y un 40-45% de la producción mundial son plásticos que usa una sola vez, ¿verdad? Aquí en El Salvador, lo que usted recoge, la mayor parte obviamente, son desechos que han sido utilizados una vez. Deberíamos ponernos las pilas, como dicen, para ir reduciendo plásticos de un solo uso. Nosotros propusimos a la Asamblea Legislativa hace casi 2 años una pieza de correspondencia para reducir el consumo de plásticos desechables, que le llamamos también, ¿verdad? Porque eso, ¿dónde terminan? Ya vimos en Acajutla, 800 toneladas, dice el gobierno que recogió. Lo que no nos dijo es dónde las llevó, porque donde las haya llevado fue contaminar. Ese es el punto, ¿verdad? Entonces, mire, el plástico, cuando nosotros lo vemos así como en Acajutla o en Potonico antes, genera un ambiente feo, ¿verdad? Pero lo peor es lo que no se ve, porque el plástico se va deshaciendo y forma micropartículas, nanopartículas, que se han encontrado en la sangre humana, en la leche materna, en la placenta, en el hígado, en el corazón, en todas partes del cuerpo humano. En las nubes se han encontrado. Cada vez que usted se bebe una botellita de agua, está consumiendo en promedio 240.000 micro y nanopartículas de plástico que terminan en su cuerpo. Claro, con las heces y con la orina, algunas partes se van, ¿verdad? Pero algunas quedan almacenadas, le van tapando las venas, ¿verdad? Y eso tiene implicaciones serias en el cuerpo humano. Entonces yo creo que también es otra política que el gobierno debería tomar con seriedad, regular el consumo de plástico. En conclusión, ¿estamos preparados como Estado salvadoreño para todos los cambios que se vienen en estos próximos años con el clima? No estamos preparados. Aquí estamos en las lonas, como decimos, ¿verdad? No, hacen falta políticas sabias, pues. Pero en asunto de, por ejemplo, la producción alimentaria nacional, nada. En asunto de la gestión de desechos, nada, ¿verdad? Con el agua, por ejemplo, se ha hecho una ley. Nosotros le dijimos, mire, lo más importante de una ley del agua es garantizar que haya agua. Deberían haber formado un organismo encargado de andar vigilando todas las zonas evaluando donde hay más lluvia, zonas recolectoras de agua y lluvia, hay que protegerlas, hay que arborizarlas, garantizar que haya agua. Así como garantizar necesitamos el alimento, garantizar el agua también. Pero nada de eso. Entonces no estamos preparados ciertamente. Aquí después, claro, ahí salen los de Protección Civil, y hacen buena labor obviamente, y la Cruz Verde y la Cruz Roja y todo el mundo. Pues sí, pero no hay políticas. Aquí no hay una política agropecuaria, por ejemplo. Hay una política de cambio climático que se hizo una vez, pero no se ve nada de eso funcionando. Entonces yo sí creo que las autoridades deberían ver con más seriedad esta realidad ambiental. Esto nos va a destruir si nosotros nos cambiamos las condiciones.